8:07 de la mañana, estamos en ampliación de noticias, jueves 20 de octubre. Saludamos a César, Ricardo y José Luis, que se queda también para conversar con nuestro primer entrevistado. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días. Buenos días, bienvenidos. Y en efecto, tal como lo habíamos anunciado, estamos con el economista Luis Miguel Castilla, ministro de Economía y Finanzas. El Consejo de Ministros el día de ayer aprobó el decreto de urgencia para blindar al Perú de la crisis internacional o por lo menos de la desaceleración que ya es manifiesta, digamos, a nivel mundial. Y se ha aprobado un segundo tramo de un plan de estímulo económico por 1.600 millones de soles. Señor ministro Luis Miguel Castilla, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Raúl, amigo, ¿cómo están? Bienvenido. Es evidente que todos los países están tomando disposiciones previsoras con relación a cómo se va comportando la economía mundial para no tener sorpresas y sobre todo, como lo comentábamos esta mañana con José Luis Patiño, que en realidad las definiciones económicas pues tienen más o menos un tiempo de maduración y por eso hay que ser previsor, porque no es que de la noche a la mañana se corrigen las cosas. Me gustaría que nos diera un poco el panorama. ¿Qué es lo que se sospecha, se teme, se cree que puede ocurrir en el próximo año y por qué es necesario, tanto por parte del gobierno como que imagino del sector privado, tomar una serie de decisiones que no nos hagan no nos creen una situación complicada? El panorama se ve positivo. La foto, si uno toma la foto hoy de la economía, es una economía que está creciendo a tasas altas, la inflación relativamente baja, la morosidad es baja, los bancos están líquidos, siguen prestando a tasas de más de 20%. Digamos, si uno ve la foto de hoy, no habría razón de preocuparse. Las expectativas están mejorando de los consumidores, de los inversionistas, el consumo está embalado de cierta forma, pero si uno ve más allá y analiza lo que está pasando en el resto del mundo, entonces uno piensa si es que este crecimiento va a seguir a igual ritmo, dado de que mucho de esta dinámica es impulsada por lo que pasa en otros países. Ahora, usted lo que pasa es que ha recurrido también a la fe popular, velita, Señor de los Milagros, en fin. Entonces eso también, supongo que a los viejitos como el que habla, los inquieta. No, yo creo que hay que ver lo positivo, más bien no solamente con política, sino hay que tener expectativas, hay que tener fe, hay que tener esperanza. En el mes morado yo creo que es importante que ese fervor ayude en todo sentido, ¿no? Pero la política económica también tiene un rol y el sector privado también tiene principalmente que recibir las señales correctas para reactivarse, y de hecho estamos viendo un quiebre en las expectativas y es importante que esto se dé. Como he repetido en varias oportunidades, la economía es un 80% privada y el consumo es parte importante, pero la inversión es el motor del crecimiento. Y la inversión privada este segundo tramo, este segundo estímulo de 1.600 millones, ¿a quién se dirige preferentemente? Esto se le suma al primer tramo y entre los dos tramos más los efectos multiplicadores es un impulso de 1% del producto en los siguientes 2 o 3 trimestres. Y como efectivamente dijo, la política fiscal opera con desfases. No es que uno diga por decreto gasto tanto y al día siguiente ya está el efecto reactivador. Este segundo tramo va dirigido principalmente al aspecto de mantenimiento. El Perú ha invertido de manera importante en carreteras, en hospitales, en escuelas. Los últimos años hemos pasado de invertir 3% del producto al doble, a 6% del producto. Pero muy importante es el mantenimiento de esa infraestructura. Y es gasto que es finito, es gasto que uno lo realiza y que tiene fecha de inicio y fecha de culminación, porque cualquier plan de estímulo debe ser temporal, dado que estamos asumiendo que este es un shock que viene de afuera, que es temporal. Entonces 700 o más de 700 millones de soles va a un programa nacional de mantenimiento en escuelas, postas médicas, y eso genera empleo y es reactivador y no hay mucho proceso de SNIP ni de filtro que se tiene que pasar. El segundo componente se ataca a compras públicas
pero focalizadas y con mecanismos de transparencia, aprendiendo también de lo que se hizo la vez pasada. Y en este caso son 3 sectores los cuales se les está facilitando mecanismos de compras a las pequeñas y microempresas, que es el sector de educación, el sector del interior y el sector de defensa, principalmente en lo que es uniformes, vestuario y demás. Un tercer elemento importante tiene que ver con evitar que se rompa la cadena de pagos a los pequeños empresarios, especialmente a los exportadores no tradicionales. Y en este sentido hemos reactivado el Fondo de Garantía Empresarial. Esto es muy importante porque el Estado estaría garantizando hasta el 50% de un préstamo de una pequeña y mediana empresa, una micro y pequeña y mediana empresa, y eso hace de que si es que hay una caída en la demanda externa, pueda seguir teniendo recursos para financiar, digamos, sus operaciones. En este fondo podemos apalancar hasta 5 veces, vale decir, del fondo que está ahí puesto, que son de 250 millones, uno puede llegar hasta más de 1.500 millones de soles, digamos, de expansión financiera, y esto es un apoyo directo al sector PYME y al sector exportador no tradicional. Y la última, otros elementos y que responden a una necesidad muy importante de los gobiernos regionales y locales especialmente, son en mejorar sus capacidades de preinversión. Hemos sostenido varias reuniones con el presidente, con varios ministros, con presidentes regionales, con alcaldes provinciales, y muestran el drama que es en la ejecución de los proyectos y las dificultades que tienen para tener buenos proyectos por falta de técnicos. Entonces hemos potenciado un fondo para preinversión de estudios, de perfiles, estudios de factibilidad, y los pequeños distritos y gobiernos regionales que no tienen las capacidades pueden simplemente tomar el estudio de un banco de estudios, digamos, y así poder avanzar en la ejecución de sus proyectos. Entonces es un conjunto de medidas que creemos que son positivas y que igual permiten acabar el año con un superávit importante, por encima de 1,5% del producto, con niveles de deuda bajo. Si uno compara esta situación peruana a la de otros países, como Estados Unidos, que tiene un déficit de más de 10% y un nivel de deuda de más de 100%, estamos en una situación bastante, digamos, privilegiada, pero no podemos ser pasivos. Justamente el rol del Estado es prever estos eventos que pueden surgir afuera y que sin duda tienen un efecto, digamos, de contagio al país, y nuestra idea es poder mitigar cualquier caída que venga por estas circunstancias. José Luis Patiño. Ministro, muy buenos días. Justamente yo quería incidir en lo que usted señaló al principio de su exposición, es decir, parte importante del motor de la economía es la inversión privada. Entonces, desde aquí siempre con Raúl hemos estado tratando de demandar que el Estado, el gobierno, aproveche estos buenos momentos por los que atraviesa el Perú y que salga afuera en roadshows y a través de por inversión, que lo noto muy con perfil bajo en las últimas semanas, y impulsa una cartera de inversiones que ya la tiene por inversión, que son aproximadamente 10.000 millones de dólares en distintas áreas de negocios en el Perú. ¿Hay dentro de estas medidas, en forma de alentar la inversión privada y generar confianza, este tipo de trabajo afuera en el exterior? Sin duda. Justamente ayer estuvimos reunidos con el primer ministro y un grupo de ministros analizando cuál va a ser la línea de trabajo de Proinversión, y uno de los temas centrales en este realineamiento de Proinversión tiene que ver con la parte promocional. Se ha hecho mucho énfasis en la venta de activos, en hacer concesiones, APPs, y se ha descuidado lo que es la venta del país y el aspecto promocional. De hecho, puedo compartir con ustedes que después de la visita que se haga a Hawái en el marco de la cumbre de la PEC, es probable que yo vaya a hacer una visita a inversionistas en el Asia, en China, en Singapur, en otros países. El presidente ya ha anunciado una gira del año entrante a países como Corea, China y otros. Es importante promocionar porque hay muchas oportunidades de inversión en el país.
hay una brecha de infraestructura que está ahí y que debe cerrarse. El recurso público no alcanza definitivamente. Y estamos identificando con los sectores cuáles son aquellos proyectos de inversión pública que pueden fácilmente ser operados por el sector privado, y estamos en ese proceso. De acá justamente me voy a la reunión de Proinversión. Así es. Y vamos a analizar estos aspectos, pero sin duda la inversión privada y la inversión público-privada es sustancial, y estamos trabajando en los lineamientos que deben seguir Proinversión hacia adelante. Siempre es normal con un cambio de autoridades, de que haya un proceso de transición, pero yo creo que van a haber noticias importantes. De hecho, también estamos relanzando lo que es Obras por Impuestos. Van a haber anuncios importantes próximamente. Estamos trabajando también en un conjunto de reformas en el Congreso para, por ejemplo, profundizar más el mercado de capitales doméstico, que es importante, y otras medidas dirigidas a mejorar la productividad y la competitividad del país. Al final el crecimiento tiene dos componentes básicos: o uno invierte más o uno es más productivo y competitivo, y en eso tenemos que seguir abocados, especialmente si es que la crisis es más larga de lo que uno piensa, y la política económica puede paliar, pero definitivamente las condiciones para que el país crezca significa mayor inversión doméstica, extranjera y productividad. César Campos. Gracias, Raúl. En función a eso, ministro Castilla, ¿qué diferencia este programa de estímulo económico del anterior? Porque usted acaba de decirlo, hay que mirar el panorama. Se dijo en la oportunidad en que el ministro de entonces, Luis Valdivieso, aplicó el plan de estímulo económico, que había exagerado quizás el control del gasto público y la propia inversión pública, y que eso era necesario expandirlo. Quisiera que usted me pueda resumir en 3 puntos cuáles son las principales diferencias de ese plan de estímulo económico respecto a este otro panorama que usted está presentando. Y una pregunta adicional es la coherencia en el Poder Ejecutivo, más allá de la chanza que hay detrás de las velitas que usted le prende a China. Estuvo las expresiones del ministro de la Producción, Curburneo, quien lo cuestionó señalando que allá ellos los que rezan, allá ellos los que prenden velitas, mientras que otros deben estudiar macroeconomía. Palabras textuales del ministro Gurneo. ¿Cómo es la coherencia en todo caso de usted con el ministro Gurneo? ¿Qué voces se escuchan principal o prioritariamente al interior del Poder Ejecutivo? Yo creo que hay coherencia y hay criterios, digamos, de que las políticas deben ser proactivas y no reactivas a situaciones que se den. La coherencia es que todos estos decretos de urgencia, estas normas son aprobadas por el Consejo de Ministros, hay discusión, como es evidente y es sano, y hay total coherencia bajo la conducción del presidente Humala y la dirección del primer ministro. Más allá de lo anecdótico, estamos trabajando en otras medidas, previendo de repente un deterioro aún mayor, pero vemos que con esto es suficiente por ahora. Y lo que le diferencia este programa con el anterior es la oportunidad. Ahora estamos creciendo 7,5%, y la expectativa del año es que crezcamos más arriba, incluso del 6%, 6,5% es el consenso, pero estamos previendo de que la situación externa el año entrante va a ser menos favorable. Claro, porque en 2008 crecimos 9,8, ¿no? Y estábamos creciendo también. Así es. Entonces yo creo que hay que adelantarse. La oportunidad es muy importante, y la lección más importante que hemos aprendido de la crisis pasada ha sido justamente los desfases que operan en la política fiscal. Uno no aprieta un botón y de pronto ya tiene un proyecto mantenido o una inversión, da las capacidades que muchas veces faltan a nivel subnacional, y acordémonos que más del 50% de la inversión pública la realizan gobiernos locales y regionales. Entonces, es tener más oportunidad y adelantarse para que las políticas no sean extemporáneas. Ricardo Gómez. Ministro, me quería detener yo en una idea interesante que usted acaba de plantear en esta conversación, la del banco de proyectos, porque esa es la falencia de todos los gobiernos locales. Se dice que tienen plata, pero no tienen cómo desarrollar obras porque no tienen los funcionarios, los técnicos adecuados. Pero este banco de proyectos, ministro, no sé si lo puede explicar un poco, porque nuestro país es muy diverso, las realidades son distintas. ¿Cómo, digamos, un municipio de la costa va a recoger uno que de pronto se pensó para la sierra o la selva? Si nos puede dar algo más de detalle. Sí, cómo no.
El tema del acompañamiento, más allá de los recursos, porque a veces los recursos no es el único problema, sino son las capacidades de poder llevar adelante buenos proyectos, y para tener un buen proyecto tiene que tener un buen estudio. Y depende obviamente del tipo de proyecto. Una cosa es una carretera que tiene que pasar por áreas geográficas complicadas, con túneles, etcétera, y otra cosa es una escuela. Y lo que estamos haciendo es estandarizando ciertos formatos y haciendo en el Ministerio de Economía los propios estudios de perfiles estandarizados para escuelas, para comisarías, para pequeñas obras, donde los distritos que no tienen la capacidad puedan simplemente agarrar el estudio y en base a ese estudio ya comenzar la ejecución del proyecto. Y a esto se suma otra iniciativa que es muy importante, que es la desconcentración del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya hemos abierto 4 oficinas, vamos a abrir 6 oficinas más, que son oficinas de atención al usuario en materia de contrataciones, materia presupuestal, materia del SNIP. Y la idea, y yo lo he reiterado varias veces, es que el 50% del Ministerio de Economía opere en el interior del país en los siguientes años. Es una meta muy ambiciosa, pero es necesaria y es fundamental justamente para que estas capacidades se generen más rápido. No podemos darnos el lujo de esperar de que los gobiernos locales y regionales aprendan, adquieren capacidades, porque la necesidad de la población está ahí y hay que atenderla. Entonces tenemos que ser mucho más proactivos de lo que hemos sido en el pasado. Bueno, eso es descentralización. Ministro, sé que tiene usted ya una cita en Proinversión, pero quería cerrar con una última pregunta que en realidad está circulando en los medios empresariales. Es decir, después del éxito de las tratativas con los mineros, el Estado estaría muy interesado en poder ampliar su base tributaria y su percepción tributaria con los otros sectores de la economía. Eso significará entonces que hay negociaciones muy intensas en las otras áreas, en pesquería, en telecomunicaciones, etcétera, etcétera, y que se va a ajustar los cinturones tributarios de todos estos otros sectores impulsados por el entusiasmo minero. No, yo creo que hay que diferenciar las cosas. Una cosa son las deudas tributarias que pueden tener ciertos sectores, y otra cosa es que uno vaya a incrementar o crear gravámenes o tasas adicionales, y son dos discusiones totalmente distintas. Definitivamente la apuesta del gobierno es por tener una mayor presencia del Estado y una mejor presencia, más eficiente del Estado, y esto debe estar sustentada en ingresos permanentes que no deben depender de fluctuaciones en los precios de la materia prima. Entonces, lo que estamos haciendo con la SUNAT es tratar de atacar 2 problemas que tenemos, o 3 problemas serios que tenemos, que son la evasión, la elusión y el contrabando, con medidas operativas y normativas que vamos a presentar un paquete de normas al Congreso antes que termine el año. Y eso es lo que estamos haciendo. El tema de las deudas tributarias por distintos conceptos es una temática totalmente distinta y que no pasa por aumentar tasas y está totalmente desvinculado al tema del gravamen minero. ¿Un tratamiento judicial, un tratamiento? Así es, son dos problemáticas distintas, e incluso en el tribunal estamos viendo de agilizar los procesos, de poder incluso tener, por ejemplo, en algunos casos que sean comunes, tener decisiones que sean de observancia obligatoria, de manera tal de agilizar los procesos que muchas veces se encuentran embalsados en el Tribunal Fiscal, por ejemplo, y evitar también, de cierta forma, de que todo se llegue a judicializar. Y si se judicializa y se llega al Poder Judicial, tener salas específicas para temas tributarios. Y eso lo estamos trabajando con el presidente de la Corte Suprema, con el doctor San Martín, para justamente evitar de que tener este pasivo grande de deudas que no se pagan, y que pueden pagarse ciertamente, y esto va a ayudar, pero la idea no es incrementar las tasas, sino crear las condiciones para que tener una base tributaria mayor, focalizar en segmentos de evasores, que está claramente identificado, y la SUNAT está trabajando muy fuerte en esto, y aduanas también tiene que trabajar muy fuerte en ello para evitar que las fronteras sigan siendo pues unas coladeras, y reducir los niveles de contrabando, de subvaluación que existen en el país. Muy bien, señor Ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castillo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Son las 8:27 de la mañana, a Proinversión. Muchas gracias. Hacemos una pausa y de inmediato entraremos también a una segunda muy buena entrevista, es decir, a propósito de la presentación
presentación del libro, del último reciente libro de Alfredo Barnechea, tendremos 2 expresidentes que son comentaristas de su obra, que se presenta hoy día en la Feria del Libro Ricardo Palma.